Cortar una hoja, una pequeña hoja, puede que no haga una gran diferencia en la producción de oxígeno a nivel mundial. ¿Qué representa, por ejemplo, talar un árbol? Un árbol produce, según su especie, cerca de 36 litros de oxígeno por hora, o sea, que durante las 12 horas de luz que hay en el día, podría satisfacer la demanda de este recurso esencial a una persona promedio. Una persona promedio consume aproximadamente 400 litros de oxígeno al día en estado de reposo. Cortar una hectárea de bosque se traduce en destruir el oxígeno que necesitan 18 personas en un día. Estamos en el centro de Antioquia, más o menos a 20 kilómetros al norte de Medellín. Estamos en un bosque fragmentado cerca del municipio de Barbosa. Entonces hace parte de los límites superiores de lo que sería un bosque húmedo tropical. Claro, pues que este no es un bosque natural pristino, sino que es un bosque que ha tenido alguna regeneración. Y en él estamos sembrando más o menos entre 5 y 6 mil plantas epífitas para poder recuperarlas y restaurarlas, para recuperar pues la diversidad de estos bosques que es tan difícil que ellos solo se recuperen. Nosotros hemos trabajado en este bosque más o menos 2 años seguidos y lo hemos recorrido cada centímetro de él, plantando todas estas plantas que hemos estado sembrando durante este tiempo. Colombia es un tesoro medioambiental. Es uno de los 12 países megadiversos del mundo, con una extensión terrestre del 0.7% de la superficie del planeta. Alberga alrededor del 10% de la fauna y flora del mundo. Es el primer país del mundo en diversidad de aves y orquídeas. Posee el 16.4% de las orquídeas del planeta. A pesar de todo esto, en los últimos 20 años en Colombia se han talado 6.200.000 hectáreas de bosques, es decir, se ha arrasado con el 10% de la cobertura boscosa nacional, que es aproximadamente de 60 millones de hectáreas. El incremento de la producción agrícola y pecuaria, la siembra de cultivos ilícitos, la colonización, el fenómeno de la explotación minera, la extracción ilegal de madera para venta o autoconsumo y los incendios forestales son las principales causas de este deterioro. Otro fenómeno que impacta en gran medida es la construcción de puertos, embalses y carreteras, que son los motores de un país en desarrollo y transformación, pero a su vez van en detrimento de la biodiversidad del país y tienen en peligro de extinción a cerca de 500 especies de plantas nativas. Y estas flores fantásticas, estas flores de colores brillantes que tienen las epífitas, pues no están hechas para nosotros, están hechas para que el señor colibrí piense, uy, esto es comida, y vaya y las visite, o los insectos, o diferentes avispas. O sea, las plantas han evolucionado para manipular otros grupos de organismos, y nosotros en parte nos aprovechamos de eso. Entonces, gran parte como de la riqueza en diversidad que nosotros tenemos está dada por estas plantas bien particulares, que son muy vistosas, muy bonitas, y que afortunadamente pues ahora hay como una conciencia mayor para preservarlas, protegerlas y tratar de garantizar el futuro pues, de esta diversidad. Una especie extinta es una tragedia. Es una manera de empobrecimiento. Estamos destruyendo lo esencial para construir lo superfluo. Hay plantas que crecen sobre otras, ya sea sobre el tronco de algún árbol o de alguna rama o el dosel. Son llamadas plantas epífitas. Entre ellas, los anturios, cactus, helechos, orquídeas y bromelias que enriquecen el ecosistema con sus nutrientes. Las epífitas también están en riesgo de extinción. Nosotros sabíamos qué bosques iban a tumbar, pero en realidad no sabíamos cuáles eran los bosques donde íbamos a sembrar las epífitas, ni cuáles eran los mejores bosques, ni siquiera sabíamos si habían bosques. Entonces lo primero que hicimos fue analizar como la información que había de satélites y de diferentes sensores que existían para ver dónde estaban los bosques. Y luego con base en eso creamos un mapa del ambiente y por eso regamos una red de sensores en toda esta área del norte del Valle de Aburrá. Nosotros entonces iniciamos como ese monitoreo ambiental y les medimos la temperatura, la radiación, la humedad relativa, el punto de rocío y diferentes aspectos como del clima que nosotros creemos que son importantes para las plantas. Con base en eso, entonces creamos un mapa como de qué tan lejos el ambiente de los sitios de los que íbamos a sacar está
de los sitios en los cuales pensábamos sembrar las plantas. Entonces era muy bacano porque era qué tanto podemos mover una especie antes de que a la especie no le guste su cambio de hábitat. Y entonces fue un experimento muy bonito y creamos pues como una actividad científica bien bacana con respecto como a este mapa de los ambientes del norte del Valle de Aburrá. Y con base en esos criterios seleccionamos algunos bosques. Las plantas son parte fundamental de los distintos ecosistemas que se presentan en nuestro planeta, ya que desde los más importantes árboles hasta las más delicadas hierbas forman la base de todas las comunidades biológicas conocidas. Un componente importante dentro de algunas de estas comunidades son las epífitas, las cuales, dependiendo de las condiciones ambientales en las que se desarrollen, pueden presentar una gran diversidad de formas. Iniciamos como este monitoreamos durante un año el clima y tratamos de ver como las especies de árboles donde íbamos a sembrar las epífitas. Y con base en ese criterio seleccionamos cada uno de los árboles a los cuales les íbamos a sembrar epífitas. Y nosotros sabíamos de cuáles árboles habíamos sacado las epífitas originalmente. Entonces, para cada una de las 20.000 plantas que sembramos en estos bosques, sabemos qué tan lejos de su ambiente original están. Y con eso pensamos en el futuro poder predecir qué tan efectivo es poder trasplantar una planta de estas epífitas de sus sitios originales a los sitios de destino y qué tan lejos las podemos empujar hasta que digamos que tengamos una probabilidad de que sobrevivan del 60 o 70%. Las epífitas desempeñan un papel muy importante en la dinámica de las comunidades, ya que al estratificarse verticalmente desde los troncos de los árboles hasta las copas del dosel, ofrecen una gran variedad de nichos y recursos que son aprovechados por diversos grupos de animales, hormigas, antrópodos, anfibios, aves, etc., contribuyendo al incremento de la biodiversidad de las comunidades donde se encuentra. Entonces iniciamos nuestros recorridos y empezamos 2, 3, 4, 14, 18, 22 especies. Luego empezamos a ver los anturios, 25, 27 especies y llegamos a tener un buen número de plantas que sabíamos que eran importantes y que estaban protegidas en grado de amenaza y que teníamos entonces que rescatar. Entonces de ahí iniciamos como los estudios de las especies que queríamos rescatar y nos dimos cuenta que había varias especies amenazadas, varios grupos de orquídeas, varios grupos de bromelias en los cuales debíamos centrar nuestra atención. Entonces teníamos de todos los operarios que teníamos y todos estos jardineros que trabajan con nosotros, que son muy buenos reconociendo las plantas, teníamos un grupo especial solamente designado para que localizara y nos dijera dónde estaban estas plantas en el bosque para poderlas rescatar. Las plantas epífitas acumulan grandes cantidades de agua entre sus hojas, proporcionando una vía alterna en la dinámica de este recurso dentro del bosque. Además, la biomasa de las epífitas establecida en las ramas interiores de los árboles alberga un alto contenido de nutrimentos esenciales como fósforo y nitrógeno, los cuales posteriormente son reciclados, brindando rutas alternas al ciclo de nutrimentos y a la dinámica del agua en las comunidades. Estas especies amenazadas son generalmente en esta condición porque la gente las busca mucho. Y entonces el recolectarlas y el estarlas recogiendo todo el tiempo para los jardines de las casas hacen que muchas de estas especies empiecen a escasear en los bosques. Y así que parte de nuestra misión era poder rescatar parte de esta diversidad. El desarrollo de la infraestructura vial y portuaria en Colombia ha producido sendos impactos a causa de la disección, la deforestación y la colonización en estos lugares. La ampliación de la red vial nacional, que actualmente tiene 141.374 kilómetros, contempla la construcción de 1.478 kilómetros de nuevas vías, el mejoramiento de 4.824 kilómetros y la pavimentación de 3.457 kilómetros, sin contar con la construcción de 3 nuevos puertos y todo el deterioro a la biodiversidad que esto representa. Todo esto con licencias ambientales otorgadas por el Estado colombiano. Eso nos lleva a pensar en algo más grande que este sitio aquí en Barbosa y es acerca de los cambios que están sucediendo en todo el mundo. Cambio climático, sobre todo el calentamiento global. Con esto, nosotros somos capaces entonces de utilizar estos datos que hemos recogido aquí durante esta temporada para poder saber qué tanto van a resistir estas especies a los cambios que se avecinan. Nosotros sabemos que en 10, 15, 20 años los sistemas que vemos aquí, los árboles, los bosques, las epífitas que están aquí, van a cambiar. El clima cambia en el mundo.
va a ser más calor, puede que llueva más, puede que llueve menos, todavía no sabemos muy bien esa parte. Pero sí sabemos que algunas de estas especies no van a sobrevivir esos 10 o 15 años que se avecinan. Y con los datos que hemos recogido podemos saber cuáles. Y es como la parte del conocimiento que podemos sacar de acá. En el país cafetero, uno de los más biodiversos del mundo, es necesario reconocer y hacer un llamado urgente a todos los niveles de la sociedad, dejando claro que la mega biodiversidad del país permite sustentar procesos ecosistémicos a escalas continentales y globales. Los bosques son máquinas que producen y almacenan el oxígeno que todos respiramos, son el sumidero del carbono que producimos, son los grandes reguladores del clima regional. Normalmente estos estudios ambientales, como nosotros hicimos este trabajo principalmente porque los bosques los iban a talar para poder construir una carretera, y nosotros utilizamos esto como una herramienta científica, pero dentro de esa actividad científica que realizamos en cumplimiento de la actividad o la regla ambiental que le decía a la gente que construye la carretera, vamos a tumbar, tenemos que salvar las plantas, nosotros hicimos esta actividad científica a través del patrocinio que nos brindaba esta empresa. Y esto nos permitía hacer todas estas actividades, y es como el desarrollo de la conciencia del país acerca de la protección de sus recursos naturales y cómo estos recursos naturales son el futuro de todos nosotros. Así que nosotros consideramos que la ganancia que tenemos de esto es el poder decirle al país: se puede hacer de una manera económicamente eficiente, se puede hacer de una manera en la cual no interfiera con el desarrollo de los proyectos, se puede de una manera en la cual podamos construir equipos de trabajo que sean capaces de cumplir con esos desafíos que la nueva regulación ambiental nos impone. Y se puede construir conocimiento y avanzar en la ciencia y el entendimiento de estas especies, lo que nos permite entender mejor cómo va a ser el futuro de este país, preparar las contingencias para los cambios que se avecinan. El proyecto en total es un gana-gana para todos, de la parte ambiental, de la parte humana y de la parte científica.